Cuando el telón de la Segunda Guerra Mundial se cerraba con estruendo, una verdad incómoda, un capítulo de la historia tan desgarrador como deliberadamente velado, aguardaba en la penumbra. No se trata solo de la victoria o la derrota, sino de la amarga copa de la justicia y la venganza que se sirvió en los confines de los campos de concentración nazis. ¿Cómo se mide la retribución cuando la inhumanidad ha superado todo límite imaginable? Esta es la historia de una justicia implacable, una que, según los propios fiscales de crímenes de guerra, fue demasiado horrorosa para documentar, y que nos obliga a mirar de frente los costos morales de la represalia. En abril de 1945, con el estruendo de los tanques soviéticos irrumpiendo por las puertas del campo de concentración de Ravensbrück, las tornas de un juego macabro se invirtieron de forma abrupta. Las guardianas de las SS, aquellas mujeres que habían sido el rostro del terror nazi, empuñando látigos con la crueldad de un inquisidor y sembrando el pánico con una eficiencia escalofriante, se encontraron de pronto a merced de una fuerza que superaba en brutalidad a cualquier cosa que hubieran conocido. Por el día, estas almas desalmadas seleccionaban a madres embarazadas y a niños para las cámaras de gas. Por la noche, regresaban a sus aposentos, se despojaban de sus uniformes y redactaban cartas a sus hogares, describiendo el trabajo agradable en la fábrica. Lo que les ocurrió en las horas y días subsiguientes, una tempestad de represalias, ha sido intencionalmente borrado de la mayoría de los relatos históricos, relegado a los archivos clasificados y a los testimonios fragmentados de los supervivientes, como un eco silenciado. Entre las guardianas de las SS capturadas, conocidas como Aufseherinnen, se encontraba Dorothea Vince, la jefa de guardianas de Ravensbrück, de 25 años. Apodada la Bella Bestia, su nombre evocaba un escalofrío. Era la misma mujer que, con sus propias manos, había golpeado a prisioneras hasta la muerte y obligado a otras a permanecer firmes bajo la nieve hasta que el frío les robaba la vida. Cuando los soldados soviéticos la encontraron escondida en una cabaña forestal cercana, todavía lucía sus botas impecables y sostenía su látigo. Lo que sucedió durante sus primeras 48 horas en cautiverio soviético es tan perturbador que fue omitido de los registros oficiales. ¿Por qué unos liberadores victoriosos, que acababan de arrancar a miles de personas de las garras de la opresión nazi, ocultarían deliberadamente el trato que dieron a estas mujeres? La respuesta yace en un capítulo sombrío de la Segunda Guerra Mundial, donde la línea entre la justicia y la venganza se desdibujó de forma fatal, y donde los testimonios de quienes lo presenciaron plantean interrogantes incómodos sobre los costos morales de la retribución. Desde 1939 hasta 1945, aproximadamente 3.500 mujeres sirvieron como guardianas en los campos de concentración de las SS. No fueron reclutadas, se presentaron voluntarias. Estas mujeres, las SS Aufseherinnen, recibieron su adiestramiento en el propio campo de Ravensbrück, donde cultivaron una crueldad calculada hacia sus prisioneros. A diferencia de sus homólogos masculinos en las SS, las guardianas femeninas eran conocidas por su sadismo particular. Los supervivientes atestiguan de forma consistente que las mujeres eran a menudo más brutales que los hombres. Recordamos nombres que evocan el horror, como el de Irma Grese, quien se convertiría en la mujer más joven ahorcada por crímenes de guerra en el siglo XX. Seleccionaba a las prisioneras judías más hermosas y las torturaba hasta dejarlas irreconocibles, como si su belleza fuera un imán para su perversión. Herta Bote, la yegua pisotona, una mujer de 1,90 m, obligaba a prisioneras esqueléticas a cargar troncos de casi 50 kilogramos hasta que caían exhaustas, para luego dispararles por pereza, como si la debilidad fuera un delito capital. Y María Mandel, conocida como la Bestia, elegía personalmente a los niños que irían a las cámaras de gas, a veces ofreciéndoles dulces primero, para que caminaran dócilmente hacia su propia aniquilación. Estas mujeres ostentaban un poder desconocido para la mayoría de las féminas en la Alemania nazi, una autoridad que ejercían con un entusiasmo espeluznante, como si cada acto de crueldad les llenara el alma. Sin embargo, a principios de 1945, con Alemania desangrándose en todos los frentes, muchas comenzaron a comprender que la victoria era una quimera. Algunas huyeron, quemando sus uniformes y adoptando identidades falsas, diluyéndose en la marea de la posguerra.
pero docenas permanecieron en sus puestos, impulsadas por una lealtad fanática o por la simple incapacidad de concebir la derrota, ancladas a una ilusión que se desmoronaba. Cuando los soldados soviéticos llegaron a Ravensbrück, el campo de concentración femenino más grande del Tercer Reich, el 30 de abril de 1945, se toparon con una escena para la que ni siquiera los veteranos de batalla más curtidos estaban preparados. Miles de mujeres y niños yacían muertos o moribundos. Aquellos que aún respiraban pesaban menos de 32 kilogramos. El hedor de la muerte lo impregnaba todo, un manto fúnebre sobre la tierra desolada. Y en marcado contraste estaban las mujeres de las SS, bien alimentadas, uniformadas y afanosamente intentando destruir las pruebas de sus crímenes como si pudieran borrar la historia con un golpe de pluma. Lo que ocurrió cuando estos dos mundos chocaron, cuando los liberadores soviéticos se encontraron cara a cara con las perpetradoras, es una narración que revela cómo el trauma y la furia pueden transformar incluso a aquellos que luchan por la justicia. La teniente soviética Vera Ivanovna Kaplan, cirujana de combate que había presenciado los horrores más crudos del frente oriental, fue una de las primeras en entrar en Ravensbrück. Más tarde, en unas memorias privadas que permanecieron clasificadas hasta 1991, describió aquel instante. Había visto hombres con las extremidades arrancadas. Había operado mientras los proyectiles explotaban alrededor de nuestro hospital de campaña. Pero nada me preparó para lo que encontramos en este lugar, y nada me preparó para lo que nos convertimos cuando encontramos a las mujeres responsables. Las fuerzas soviéticas que liberaron los campos nazis en el este de Alemania y Polonia no eran profesionales distantes. Muchos habían perdido a familias enteras a causa de las atrocidades nazis durante la brutal ocupación del territorio soviético. Algunos provenían de aldeas donde cada hombre había sido ejecutado. Otros habían visto sus hogares arder con sus seres queridos dentro. Su furia no era meramente militar, era profundamente personal. Un volcán de dolor contenido durante años. Y cuando se encontraron con las perpetradoras, esa furia encontró un punto de ignición devastador. Apenas unas horas después de la liberación, las autoridades militares soviéticas establecieron zonas de detención improvisadas para el personal de las SS capturado. Los guardias masculinos solían ser procesados según los protocolos estándar de prisioneros de guerra, al menos al principio, pero para las mujeres de las SS algo diferente ocurrió. Fueron separadas, aisladas y puestas bajo una jurisdicción especial que quedaba fuera de los procedimientos militares habituales, como si su género y su crueldad exigieran un castigo distinto. Dorothea Binz fue una de las capturadas en los bosques cercanos a Ravensbrück. Un superviviente del campo la señaló a los soldados soviéticos que habían estado rastreando la zona en busca de nazis en fuga. Cuando la confrontaron, Binz intentó alegar que era la hija de un granjero local, pero su identidad fue confirmada por múltiples prisioneros que reconocieron a la mujer que los había aterrorizado durante años. Lo que siguió fue descrito por un soldado soviético, Alexei Kazantsev, en una carta a su esposa que fue interceptada por los sensores soviéticos y nunca entregada. Las guardianas están recibiendo el trato que merecen. No puedo escribir lo que está sucediendo, pero se está haciendo justicia de maneras que ningún tribunal podría ofrecer. Algunos de los muchachos se están asegurando de que experimenten todo lo que infligieron a nuestras mujeres. No me uno a ellos, pero tampoco los detengo. ¿En esto nos hemos convertido después de 4 años de guerra? Quizá es quienes siempre fuimos. Las autoridades soviéticas establecieron un patrón que se repetiría en múltiples campos. Las guardianas fueron obligadas a recoger los cuerpos descompuestos de los prisioneros muertos, muchos de los cuales ellas mismas habían torturado o dejado morir de inanición. Se les hizo hacer esto con sus propias manos, sin guantes ni herramientas. Muchas contrajeron tifus durante este proceso. Algunas murieron a causa de ello, sus muertes sin registrar y sin llorar, como un simple epílogo a su propia maldad. Pero para muchas mujeres de las SS, esta confrontación forzada con sus víctimas fue solo el comienzo de su calvario. Al caer la noche en los campos recién liberados, algunos soldados soviéticos, especialmente aquellos que habían descubierto parientes entre los muertos o que habían sido testigos de las atrocidades nazis en sus ciudades de origen, ejecutaron represalias más allá de la sanción oficial. Elisabeth Mühlau, una Aufseherin de 22 años capturada en Ravensbrück, desapareció de la custodia soviética después de 3 días. Cuando su familia preguntó por ella después de la guerra, simplemente se les dijo que había muerto durante el transporte a un centro de detención.
No se registró la causa de la muerte. Nunca se devolvió un cuerpo. Su caso fue uno de docenas documentados de manera similar con una sola línea en los registros soviéticos, fallecida durante el traslado. ¿Qué les ocurrió a estas mujeres? ¿Y por qué este capítulo ha permanecido tan oculto en nuestra comprensión de los días finales de la Segunda Guerra Mundial? ¿Habrías intervenido para detener la retribución contra quienes habían cometido atrocidades inimaginables? ¿O, como el teniente Kazantsev, te habrías apartado, creyendo que la justicia convencional era inadecuada para crímenes fuera de lo común? Estas preguntas enfrentaron a personas reales en el caos del colapso del poder nazi, un tiempo en que las restricciones normales de la civilización se habían debilitado severamente, como un dique que se rompe ante la marea. Para mayo de 1945, con la rendición incondicional de Alemania, el trato al personal de las SS capturado comenzó a normalizarse. Los observadores de la Cruz Roja Internacional obtuvieron un acceso limitado a las instalaciones de detención soviéticas y las ejecuciones sumarias disminuyeron. Las guardianas de las SS que habían sobrevivido a la ola inicial de represalias fueron reunidas para su encarcelamiento formal y eventual juicio. Pero hubo una marcada diferencia en las tasas de supervivencia entre las capturadas por los aliados occidentales y las tomadas por las fuerzas soviéticas. De las aproximadamente 103 mujeres de las SS capturadas en Ravensbrück por los soviéticos, solo 77 fueron finalmente registradas para su detención. Las demás simplemente se desvanecieron durante esos primeros días cruciales, sus destinos sin registrar o deliberadamente ocultos, como si nunca hubieran existido. Los soviéticos no fueron los únicos en permitir o participar en la retribución. Cuando las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen, encontraron condiciones tan horrendas que incluso los disciplinados soldados británicos tuvieron dificultades para controlar su ira. Las mujeres de las SS fueron obligadas a manipular cadáveres en descomposición con sus manos desnudas mientras los exprisioneros se burlaban de ellas. Varias fueron golpeadas por soldados británicos que descubrieron las cámaras de gas y las fosas de ejecución, un estallido de furia ante la magnitud del mal. Pero había una diferencia fundamental. En cuestión de días, la policía militar británica había reestablecido el orden, documentado las identidades de todo el personal de las SS y establecido protocolos de detención formales. Aquellas que sobrevivieron a esos caóticos días iniciales se enfrentarían a juicio, sus crímenes expuestos al mundo a través del debido proceso. Muchas, como Irma Grese y Elisabeth Volkenrath, serían sentenciadas a muerte en la horca, sus ejecuciones llevadas a cabo después de la condena en tribunales militares. En el territorio controlado por los soviéticos, el patrón fue diferente. María Mandel, quien había seleccionado a aproximadamente 500.000 mujeres y niños para la muerte en Auschwitz, cayó en manos soviéticas brevemente antes de ser transferida a las autoridades polacas, un movimiento que probablemente la salvó de una ejecución inmediata. Más tarde fue juzgada, condenada y ahorcada en 1948. Pero muchas Aufseherinnen de menor rango nunca llegaron a juicios formales, simplemente desaparecieron, como gotas de agua en el vasto océano de la historia. Un informe militar soviético de junio de 1945, desclasificado en 1998, señalaba: los casos problemáticos especiales se han resuelto según los protocolos de campo. No se requiere documentación adicional. El eufemismo, resueltos, decía mucho a los historiadores que más tarde estudiaron estos registros. La historia a veces parece una madeja enredada, y el pasado, un lienzo donde se entretejen verdades a medias y silencios ensordecedores. Dentro de unos 17 minutos, desentrañaremos un descubrimiento extraordinario realizado en un archivo militar soviético, que finalmente reveló el patrón sistemático de retribución contra las mujeres de las SS. Pero antes, es imperativo que comprendamos el horror singular que infligieron, un horror que engendró una furia sin precedentes. Las guardianas de las SS representaban algo más allá de los oponentes militares típicos. En la ideología nazi, se suponía que las mujeres eran el centro nutritivo de la vida familiar, el corazón del hogar. Sin embargo, estas mujeres eligieron participar en la forma más extrema de degradación humana. Habían violado no solo los derechos humanos, sino la mismísima noción de la naturaleza femenina, tal como se entiende en todas las culturas, torciendo un rol sagrado en una herramienta de destrucción.
Herta Ehlert, una Aufseherin en Ravensbrück y Bergen-Belsen, testificó más tarde sobre las prácticas rutinarias. Se nos enseñó a ver a los prisioneros como alimañas. Competíamos por encontrar nuevas formas de destrozarlos. Aquellos que mostraban más iniciativa en la crueldad eran ascendidos más rápido. La admisión sincera de Ehlert fue rara. La mayoría de las mujeres de las SS capturadas afirmaron que simplemente seguían órdenes o negaron tener conocimiento de las atrocidades, como si la amnesia selectiva pudiera borrar la sangre de sus manos. Esta negación encendió la furia de sus antiguas víctimas. Olga Lengyel, una superviviente que había sido obligada a trabajar en las instalaciones médicas del campo, testificó: «Las guardianas disfrutaban de su trabajo. Inventaron torturas que no les fueron ordenadas. Se reían mientras seleccionaban niños para el gas. Y ahora fingen que no sabían nada». La rabia sentida por los supervivientes fue compartida por sus liberadores. Uno de los episodios más brutales, borrado durante mucho tiempo de los relatos oficiales soviéticos, pero preservado en los testimonios de los supervivientes, ocurrió en el campo de concentración de Stutthof, en el norte de Polonia. Cuando las fuerzas soviéticas llegaron a principios de mayo, encontraron a 48 guardianas de las SS todavía en el campo. Según múltiples testigos, incluidos civiles polacos que vivían cerca, los soldados soviéticos obligaron a las mujeres de las SS a alinearse contra la cerca del campo, como si fueran ganado a la matanza. Lo que siguió fue descrito por el testigo Jan Przewalski. Los soldados les hicieron quitar los uniformes hasta que quedaron solo en ropa interior. Luego anunciaron que estas mujeres experimentarían un pequeño bocado de lo que habían infligido. No pude ver lo que siguió. Los gritos de las mujeres continuaron durante toda la noche. Por la mañana, los soldados se marcharon, dejando los cuerpos donde cayeron. Se prohibió a la gente local enterrarlos durante 3 días. Este relato, aunque extremo, está corroborado por testimonios similares de otros campos liberados. En subcampos más pequeños de Ravensbrück, las mujeres de las SS a veces eran entregadas directamente a los antiguos prisioneros. En el caos de la liberación, la autoridad formal a menudo se derrumbó antes de que se pudiera establecer un nuevo orden. Mientras asimilamos estas perturbadoras realidades, emerge una pregunta crucial. ¿Comprender el ciclo de trauma y retribución nos ayuda a evitar su recurrencia? ¿O examinar capítulos tan oscuros simplemente normaliza la brutalidad? Si esta exploración de la complejidad moral de la historia resuena contigo, considera apoyarnos con un super gracias o suscríbete para continuar nuestro viaje a través de los rincones ocultos del pasado. En 1968, la investigadora soviética Lyudmila Yegorova obtuvo acceso a archivos militares restringidos mientras preparaba una tesis sobre la liberación de los campos nazis. Lo que encontró fue tan inquietante que su trabajo académico fue inmediatamente clasificado. Solo después del colapso de la Unión Soviética salieron a la luz sus hallazgos. Yegorova descubrió un patrón sistemático. En cada campo liberado por las fuerzas soviéticas, el personal femenino de las SS fue sometido a lo que las comunicaciones internas llamaban procesamiento especial, separado de los prisioneros masculinos y fuera de los protocolos militares estándar. Las unidades de la NKVD soviética solían tomar custodia de estas mujeres dentro de las 24 horas posteriores a su captura. A diferencia de las fuerzas aliadas occidentales, que generalmente mantenían registros detallados de los prisioneros, las autoridades soviéticas crearon una documentación mínima para muchas cautivas de las SS. Aquellas consideradas directamente responsables de atrocidades a menudo no recibieron ningún procesamiento formal, simplemente desaparecieron después del interrogatorio inicial. Otras, particularmente aquellas que podían proporcionar información de inteligencia sobre operaciones nazis o experimentos médicos, fueron mantenidas con vida en condiciones duras para interrogatorios prolongados. Juana Bormann, quien había comandado la sección femenina de Auschwitz antes de ser transferida a Bergen-Belsen, cayó brevemente en manos soviéticas antes de ser transferida a custodia británica. Más tarde, le dijo a la inteligencia británica que el trato soviético era difícil de describir. En los sombríos ecos del final de la Segunda Guerra Mundial, el velo de la justicia se tornó ambiguo, especialmente al abordar el destino de las mujeres que sirvieron en las SS.
Aquellas que cayeron en manos soviéticas a menudo se encontraron en un laberinto moral donde la línea entre la retribución y el debido proceso se desdibujaba con cada amanecer. ¿Fue un acto espontáneo de venganza o la sombra de una política no oficial? La verdad, como un atardecer en el horizonte, se situaba en un punto intermedio, una comprensión tácita de que ciertos prisioneros no gozarían de la protección de los protocolos habituales. Imaginemos el escenario. Comandantes soviéticos, muchos con el alma marcada por la visión de sus propias familias y aldeas arrasadas por la barbarie nazi, parecían cultivar una ignorancia intencionada sobre lo que sucedía durante el procesamiento especial de las cautivas de las SS. La brutal franqueza de una frase atribuida a Irma Grese, al ser interrogada, resuena como un grito en el vacío. Los rusos son bestias. Les rogué que simplemente me dispararan. Sin embargo, la compasión británica para sus quejas fue escasa, y finalmente fue ahorcada tras el juicio de Belsen en diciembre de 1945. El general Mikhail Rudenko, quien luego sería el fiscal jefe soviético en los juicios de Nuremberg, supuestamente instruyó a su personal sobre las guardianas de las SS. Prosésenlas rápidamente. No quiero detalles. La justicia tiene muchas formas en la guerra. Esta dualidad, procedimientos formales para algunos y un castigo extraoficial para otros, ha dejado a los historiadores con un intrincado nudo por desentrañar. Los registros más completos provienen de los tribunales militares soviéticos formales, establecidos hacia finales de mayo de 1945. Operaban con un simulacro de procedimiento legal, aunque los juicios, a menudo durando menos de un día, casi siempre culminaban en la ejecución o en largas condenas al sistema del Gulag. De las 77 guardianas de las SS que llegaron a estos tribunales desde Ravensbrück, 61 fueron ejecutadas o murieron bajo custodia soviética en el lapso de un año. Pero estos fríos números no revelan toda la verdad, no incluyen a aquellas que jamás llegaron a un procesamiento formal, mujeres como Erna Wallisch, recordada por los sobrevivientes como la muerte a patadas del campo de concentración de Majdanek. Tras su captura por las fuerzas soviéticas, desapareció durante 3 semanas, para luego ser hallada sin vida cerca de una estación de tren en Polonia. Los registros soviéticos consignaron su deceso como expirada durante el transporte, un eufemismo tristemente común en casos de muertes en circunstancias dudosas. La complejidad moral se agudiza al considerar que muchos de los soldados soviéticos que participaron en la liberación habían soportado un sufrimiento inenarrable bajo la ocupación nazi. El soldado raso Nikolai Maslenikov, cuya unidad fue de las primeras en alcanzar Ravensbrück, había sobrevivido al asedio de Leningrado, donde presenció cómo su madre y sus hermanas perecieron de inanición. La entrada en su diario tras encontrarse con las mujeres de las SS fue brutalmente directa. Hoy conocí a las diablas que poblaron mis pesadillas. Mañana no poblarán los sueños de nadie. Para las guardianas que sobrevivieron la captura inicial y fueron formalmente ingresadas en el sistema de prisioneros soviético, una nueva ordalía les aguardaba. La mayoría fue trasladada a campos especiales en territorio bajo control soviético, muchas al antiguo campo de concentración nazi de Sachsenhausen, que los soviéticos continuaron operando como el Campo Especial número 7. Las condiciones allí eran deliberadamente crueles. Las antiguas mujeres de las SS eran alojadas en los mismos barracones que habían usado para sus propios prisioneros, recibían una cantidad mínima de alimento y eran obligadas a trabajar desescombrando ciudades bombardeadas o en peligrosas operaciones mineras. Muchas sucumbieron a la desnutrición, enfermedades o accidentes laborales. Las sobrevivientes describieron un trato diseñado para prolongar el tormento, no para causar una muerte inmediata. Ilse Ertel, quien había sido una supervisora en Ravensbrück, sobrevivió 7 años bajo custodia soviética antes de ser liberada en 1952. Su testimonio, recogido por las autoridades de Alemania Occidental, describió un esfuerzo sistemático para quebrar a los prisioneros física y mentalmente. Querían que viviéramos lo suficiente para sufrir, pero no para recuperarnos. Recibíamos comida apenas para evitar la inanición inmediata. La atención médica se negaba hasta que los prisioneros estaban al borde de la muerte. Muchos eligieron caminar hacia las cercas electrificadas antes que continuar. Sin embargo, incluso este trato severo reflejaba una especie de normalización en comparación con el período inmediatamente posterior a la liberación.
Para finales de 1945, la Unión Soviética estaba estableciendo protocolos más consistentes, en parte como respuesta a la crítica occidental y en parte para extraer el máximo valor laboral de los prisioneros. La era de las ejecuciones sumarias cesó en gran medida, reemplazada por un sistema de castigo prolongado a través del trabajo. Lo que hace este capítulo particularmente relevante es cómo ilustra el ciclo de la deshumanización. El sistema nazi había adiestrado deliberadamente a mujeres como Ilse Ortel para ver a los prisioneros como subhumanos. La respuesta soviética, al menos inicialmente, aplicó la misma lógica a la inversa, tratando al personal de las SS capturado como seres indignos de consideración humana. Este patrón plantea inquietantes preguntas sobre la facilidad con la que los límites morales se desmoronan tras una atrocidad sistemática. A medida que la ocupación soviética de Alemania Oriental se estabilizó, surgió un simulacro de proceso legal formal. En octubre de 1947, las autoridades soviéticas llevaron a cabo el juicio de Sachsenhausen en Berlín, que incluyó a 16 mujeres de las SS de varios campos. Todas fueron condenadas. 7 fueron sentenciadas a muerte por ahorcamiento, las otras a penas de 15 años a cadena perpetua en campos de trabajo soviéticos. A diferencia de los juicios occidentales, que normalmente permitían cierta defensa y contrainterrogatorio, estos procesos eran en gran medida ceremoniales. A las acusadas se les permitía hablar solo para confesar o expresar remordimiento. La evidencia consistía principalmente en testimonios de sobrevivientes e informes de investigación soviéticos. El juicio completo duró 4 días. Las mujeres que recibieron sentencias de campos de trabajo en lugar de la ejecución se enfrentaron a un tipo diferente de muerte, un lento deterioro en las brutales condiciones del sistema de gulags soviéticos. Los registros oficiales indican que de 43 mujeres del personal de las SS condenadas a penas de trabajo en lugar de ejecución, solo 18 sobrevivieron para ser liberadas después de la muerte de Stalin en 1953. Las demás fallecieron de tuberculosis, neumonía, desnutrición o accidentes laborales. Charlotte Klein, una supervisora de Majdanek, liberada en 1956 tras 11 años bajo custodia soviética, describió su experiencia. Nos convertimos en lo que habíamos creado, humanos tratados como objetos, explotados hasta la extenuación y luego desechados. La diferencia era que nosotras merecíamos nuestro destino. Nuestros prisioneros, no. Este raro reconocimiento de culpa era inusual. La mayoría de las exmujeres de las SS mantuvieron su inocencia o minimizaron su participación. Herta Bote, quien fue transferida de la custodia soviética a la británica y cumplió 10 años de prisión, declaró famosamente tras su liberación: «Cometí errores, pero no fui el diablo junto a los ángeles. Tuve que hacerlo. Era mi deber». Esta falta de reconocimiento de responsabilidad caracterizó a la mayoría de las mujeres de las SS que sobrevivieron a la guerra, sin importar qué potencia aliada las hubiera capturado. Pero el impacto psicológico de su cautiverio varió drásticamente entre aquellas retenidas por fuerzas occidentales y las que estuvieron en manos soviéticas. Aquellas capturadas por fuerzas británicas y estadounidenses generalmente recibieron juicios formales con representación legal, comida limitada pero adecuada y protección contra el abuso físico. Aunque algunas fueron ejecutadas tras la condena, la mayoría cumplió penas de prisión que iban desde unos pocos años hasta cadena perpetua y muchas fueron liberadas a mediados de la década de 1950 durante una amnistía general. La experiencia de quienes cayeron en custodia soviética fue fundamentalmente diferente. Pocas recibieron algo parecido a un debido proceso. Muchas desaparecieron por completo. Las que ingresaron al sistema de detención formal enfrentaron condiciones deliberadamente diseñadas para reflejar lo que ellas habían infligido: inanición, exposición y trabajos forzados. La intención parecía ser no solo el castigo, sino una justicia poética. ¿Fue esto justicia o simplemente venganza ejecutada por diferentes medios? La pregunta no tiene una respuesta sencilla. Las atrocidades cometidas por el personal femenino de las SS fueron reales y horribles. Muchas habían participado directamente en selecciones para las cámaras de gas, palizas brutales y experimentos médicos. Sus víctimas se contaron por cientos de miles.
Al mismo tiempo, el trato que recibieron, particularmente en los caóticos días inmediatamente posteriores a la liberación, reflejó un colapso del mismo Estado de Derecho que separaba a las fuerzas aliadas del régimen nazi que estaban derrotando. Al permitir la retribución fuera de las estructuras legales formales, las autoridades soviéticas socavaron la distinción moral entre justicia y venganza. Quizá lo más inquietante es lo poco que se ha examinado este capítulo en los relatos históricos dominantes. El sufrimiento infligido a los prisioneros de los campos ha sido, con razón, documentado en detalle. Los procedimientos legales contra las principales figuras nazis han sido extensamente estudiados, pero el destino de las mujeres perpetradoras, particularmente aquellas que desaparecieron en las grietas entre la captura y el procesamiento formal, sigue siendo en gran medida inexplorado. Esta atención selectiva refleja nuestra incomodidad con la ambigüedad moral. Es más fácil mantener categorías claras de víctima y perpetrador, héroe y villano. La desordenada realidad donde los libertadores a veces se convirtieron en opresores y la justicia se difuminó en venganza, desafía nuestro deseo de claridad histórica. A medida que los sobrevivientes de ambos lados han fallecido, reconstruir esta compleja historia se vuelve cada vez más difícil. Lo que queda son registros fragmentados, relatos censurados y las inquietantes preguntas que plantean sobre el comportamiento humano tras una atrocidad sistemática. Cuando la última mujer de las SS fue liberada de la custodia soviética en 1956, 11 años después del fin de la guerra, emergió a un mundo que ya trabajaba para olvidar los detalles más oscuros de la historia reciente. Alemania se reconstruía, la Guerra Fría se intensificaba y pocos querían examinar las incómodas zonas donde los vencedores habían adoptado los métodos de los vencidos. Hoy, al acercarnos a las 8 décadas desde estos eventos, su importancia radica no solo en los detalles históricos específicos, sino en las preguntas universales que plantean. ¿Puede existir la justicia sin un debido proceso? La retribución, por emocionalmente satisfactoria que sea, perpetúa en última instancia los ciclos de deshumanización. Y quizá lo más importante, ¿cómo se recuperan las sociedades de períodos en los que los límites morales se han derrumbado? Las guardianas de las SS que sobrevivieron al cautiverio soviético rara vez hablaron de sus experiencias después. La mayoría cambió sus nombres, se mudó a nuevas comunidades e intentó reconstruir vidas anónimas. Algunas, como Herta Both, finalmente concedieron entrevistas en sus últimos años, ofreciendo un reconocimiento limitado de sus fechorías mientras sostenían que solo habían seguido órdenes. Sus antiguas víctimas, aquellas que sobrevivieron tanto a los campos como al caótico período de liberación, también se mostraron reacias a discutir ciertos aspectos de lo que presenciaron. Muchas expresaron satisfacción de que sus torturadores hubieran recibido un trato severo, mientras que les preocuparon los métodos empleados. Esta ambivalencia moral resuena en muchos testimonios de sobrevivientes, el complejo reconocimiento de que la justicia y la venganza no siempre son claramente distinguibles. La historia de las mujeres de las SS capturadas por las fuerzas soviéticas nos recuerda que la historia no existe en categorías morales limpias, sino en el complicado espacio donde los seres humanos toman decisiones en circunstancias extremas. Nos desafía a considerar cómo podríamos responder cuando nos enfrentamos a aquellos que han cometido crímenes incalificables, y si mantener nuestra propia humanidad requiere extender la consideración humana incluso a aquellos que la negaron a otros. Al final, quizá la lección más importante no reside en juzgar las acciones tomadas en ese momento de civilización colapsada, sino en crear sistemas que eviten que tales momentos se repitan, sistemas donde la justicia opere a través de un proceso transparente en lugar de una respuesta emocional, donde incluso los peores crímenes se aborden mediante métodos que afirmen, en lugar de erosionar, la dignidad humana. Las mujeres que sirvieron a la máquina de muerte nazi eligieron participar en el capítulo más oscuro de la humanidad. Muchas pagaron el precio más alto cuando las fuerzas que habían ayudado a desatar finalmente se volvieron contra ellas. Su historia no es una que invite a la compasión, sino a una profunda reflexión sobre cuán fácilmente colapsan los límites morales y cuán difícil es reconstruirlos una vez rotos. Vivieron por la brutalidad. Muchas murieron por los mismos medios.
La pregunta que resuena a través del tiempo es si la justicia podría haber encontrado un camino diferente, uno que rompiera el ciclo de deshumanización en lugar de perpetuarlo. La respuesta sigue siendo esquiva, oculta en las sombras de una historia que todavía nos cuesta confrontar por completo.